a empezar a estudiar primero cuál es el concepto de norma jurídica, ¿verdad? Cómo se estructura y cuáles son las teorías que forman parte de lo que es la norma jurídica. Así tenemos, por ejemplo, entonces, ¿qué es el concepto? Se entiende por norma jurídica todas las leyes que rigen la conducta humana en sociedad cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio y en caso de inobservancia se aplica una sanción prevista también en la norma jurídica. Entonces tenemos que de la propia definición que mencionamos recién surgen las características de una norma jurídica. Cuando hablamos de norma jurídica hablamos también de que es una ley que rige y está vigente en nuestro sistema jurídico o en nuestro país. Por eso habla de que es de carácter obligatorio y que en caso de inobservancia, ¿verdad? O sea, en caso de que no se cumpla de manera voluntaria, la misma norma o la misma ley prevé una sanción para casos de incumplimiento. De esta definición que mencionamos recién surgen las características. Entonces tenemos que la norma jurídica es imperativa, autárquica, heterónoma, general y bilateral. ¿Por qué decimos que es imperativa? Porque impone un mandato positivo o negativo que debe cumplir obligatoriamente el destinatario. O sea, hay leyes o normas jurídicas que lo que imponen a la conducta humana es una acción positiva o negativa. ¿Cuándo sería una negativa? Cuando, por ejemplo, prohíbe la realización de una determinada conducta. Y si se realiza, entonces hay una sanción, ¿verdad? Como ejemplo. Luego tenemos otra característica que es autárquica. Decimos siempre que la autarquía viene o surge porque la obligación deviene sin consulta previa de los obligados. ¿Y dónde surge esta autarquía en nuestro país? Las normas jurídicas son elaboradas por el Congreso o por el Poder Legislativo. Entonces, la voluntad de los legisladores traducido o reflejado en una legislación, lo que nosotros ciudadanos tenemos que cumplir. Por eso se dice que es autárquica. Es heterónoma, al igual, porque no ha sido dictada por quienes deben cumplirla, sino por la autoridad competente. General, una característica también de las normas jurídicas o de las leyes, la generalidad. ¿Por qué? Porque obliga a todos los destinatarios a quienes va dirigida esa norma jurídica. Y por regla, la mayoría de las legislaciones tienen carácter general. Esto quiere decir para todos los habitantes de la República. Y si va dirigida a un cierto sector, la misma ley va a tener una aclaración de quiénes son a quiénes son los ciudadanos a quien va dirigida. La bilateralidad se entiende porque la norma jurídica siempre se aplica entre dos o más sujetos que son los afectados por esa norma jurídica, que podría ser una persona demandante y la otra el demandado, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que tenemos siempre o la mayoría de las veces que se aplica una norma jurídica, una legislación. Siempre tenemos nosotros que tener en cuenta que la propia definición va a contener o va a tener las propias características que contiene ese concepto que nosotros estamos definiendo, ¿verdad? Por eso, si leen ustedes en la diapositiva, se van a dar cuenta que de lo que nosotros mencionamos como definición, surgen en consecuencia las características de lo que sería la norma jurídica. Luego tenemos cómo se estructura la norma jurídica. Muy importante entender, que esto ya la veníamos viendo también en las diferentes clases que hemos tenido, que toda norma jurídica se compone de dos partes: hipótesis o supuesto jurídico y disposición o consecuencia. La hipótesis va a ser el conjunto de condiciones que la norma prevé o establece que puede suceder. Por eso dice de hipótesis o supuesto jurídico. Y esa hipótesis o supuesto, si se da, si se aplica,
entonces surge lo que se conoce como disposición o consecuencia jurídica, que es la consecuencia legal establecida en la propia norma. Entonces tenemos allí, en nuestra diapositiva menciona que la hipótesis o supuesto jurídico es el conjunto de condiciones cuya realización ha de originar la consecuencia determinada en la norma. Y la disposición o consecuencia jurídica es el efecto o resultado o consecuencia que acarrea el cumplimiento de las condiciones hipotéticamente previstas. Siempre es importante dar ejemplos para que ustedes puedan comprender con mayor facilidad en qué consiste esta estructura de la norma jurídica. Y ahí tenemos un ejemplo. Dice, el que mata a otro será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 25 años. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis y cuál sería la consecuencia en este ejemplo? La hipótesis sería, profe, que una persona mata a otra. Sí. ¿Y cuál sería la consecuencia o la parte dispositiva de la norma? Y la pena privativa. Muy bien. Entonces están viendo cómo la mayoría de las normas jurídicas, y esto es importante también recalcar que no solamente se da esta concepción de la norma jurídica como estructura en el ámbito penal, sino que se la da también en todos los ámbitos o en todas las ramas del derecho. Por eso dice ahí, las diversas formas de la redacción de la ley no impiden encontrar el razonamiento de la estructura bipartita. ¿Por qué? Porque esto hay que entender también que la finalidad, el objetivo de la norma jurídica es justamente prever aquellas circunstancias que pueden tener una trascendencia o una implicancia en una sociedad y que esta circunstancia esté prevista en la norma. Por eso se habla de hipótesis. Cuando en la realidad se da lo que se cumple los presupuestos de la hipótesis, entonces lo que hay que hacer es el cumplimiento o la aplicación de la norma que fue elaborada para ese efecto. Bueno, sí, Junior. Profe, decía una cosa, acá solamente hasta 25 años casi se da o se da más también. No me quisiera saber. No, realmente tenemos ahora una modificación que es hasta 30 años, ¿verdad? De pena privativa de libertad en eventuales hechos punibles está previsto hasta 30 años, es la pena máxima. En la actualidad fue modificado ese artículo que estaba en el otro ejemplo. ¿Sí, María Victoria? Profe, yo quiero hacer una consulta en relación a las normas previstas. En relación a, por ejemplo, esta situación de cuando habla de la privación de libertad que no se da a una persona cumplido los 70 años. Y en el Código Laboral, cuando se habla de plazos en años, yo no sé si tiene relación, pero quiero nomás hacer la comparación y entender, porque es una disposición legal. A los efectos del acceso al derecho a vacaciones, por ejemplo, en el Código Laboral se considera el año siguiente cumplido, es decir, si es más de 12 años, tiene que ser a partir de más de 10 años, tiene que ser a partir de 11 años para el derecho a las vacaciones, se contempla eso, pero en el tema de los 70 años cumplidos no aplica eso, es 70 años y un día o 71 años tiene que cumplir la persona. O sea, a partir de los 70 quisiera entender. años, sí. Bueno, por eso es muy importante y nosotros vamos a ver también cuando demos el proceso de formación de leyes, la redacción de la norma tiene que ser lo suficientemente clara para evitar interpretaciones diferentes o suspicaces que puedan derivar en un sinnúmero de interpretaciones, ¿verdad? Entonces, ya te explico enseguida eso, Adrián. A ver, nosotros estamos hablando de la redacción de la norma, ¿verdad? Si la redacción de la norma dice, como excepción a la prisión preventiva, los que hayan cumplido 70 años, ¿qué quiere decir? Que la persona que pretenda acogerse tiene que tener 70 años cumplidos.
no 69 y que le falte para 70. Es lo mismo que te diga yo, un joven tiene 17 años, cumple 18 años la semana que viene. ¿Puede ya ser considerado mayor de edad? No. ¿Por qué? Porque la norma dice 18 años. Entonces, cuando cumpla efectivamente los 18 años, adquiere la mayoría de edad. Y así se rige en todo el derecho positivo cuando se refiere a una edad. La persona tiene que cumplir con los años previstos en la norma para que tenga o sea, para que se aplique la parte dispositiva de la norma, ¿verdad? Igual cosa ocurre, por ejemplo, para la legislación de los niños o de los adolescentes, que hay un código de la niñez y la adolescencia en la cual establece por edades, ¿verdad? Son considerados niños, son considerados adolescentes y inclusive en su consecuencia, si es que cometen hechos punibles, ¿verdad? A partir de los 14 años ya pueden ser pasibles de un proceso penal. Entonces, así cuando la ley habla de una edad, en síntesis se tiene que cumplir o llegar a esa edad establecida en la ley. Bueno, por otro lado, había otra pregunta de Adrián en cuanto a las penas. ¿Cómo condena como pena privativa? Nuestro código penal estableció hasta 30 años de pena privativa de libertad. Eso significa que esa es la pena máxima. La medida de seguridad no es una condena propiamente dicha, pero implica en la práctica que la persona permanezca recluida en un establecimiento especializado cuando se dan las condiciones establecidas en la norma, ¿verdad? No, se dice que no es una condena específica porque para eso está la pena privativa de libertad, ¿verdad? La medida de seguridad, como les mencioné, a grandes rasgos es para determinadas personas que cometen hechos punibles y que por su conducta, por los tipos de hechos que comete o por determinadas características especificadas en la ley, se considera prudente aplicar una medida de seguridad que empieza a aplicarse posteriormente a que haya terminado de cumplir su pena privativa de libertad, y la máxima de la medida de seguridad es hasta 10 años. Bueno, entonces, vamos a ver ahora clasificación de los diversos criterios propuestos en cuanto a la norma jurídica. Recordamos entonces que era la norma jurídica, conjunto de leyes que rigen con carácter obligatorio, de nada, Adrián, que rigen con carácter obligatorio y que en caso de incumplimiento se puede exigir coactivamente o coercitivamente, ¿verdad? Que se cumpla. Tenemos ahí clasificación, diversos criterios propuestos. Bueno, si analizamos las normas jurídicas en relación a las sanciones, es decir, en relación a la consecuencia o la parte dispositiva de la norma, Ulpiano definió de la siguiente manera. Habla de en relación, dice ahí, en relación a las sanciones. Según Ulpiano, en relación a las sanciones tenemos leyes perfectas, pluscuamperfectas, minuscuamperfectas e imperfectas. ¿Cuándo considera esta clasificación que es una ley perfecta? Cuando la violación de la norma tiene como consecuencia la nulidad absoluta e insanable del acto. Atiendan, cuando la violación de lo que establece la norma, ¿verdad?, atrae aparejada la nulidad absoluta e insanable del acto, que quiere decir que es nulo de nulidad absoluta. Así, ¿alguien puede leer el artículo 357 del Código Civil, por favor? Artículo 357 del Código Civil. ¿Tienen a mano? (357) Es nulo el acto jurídico cuando lo hubiere realizado un incapaz por falta de discernimiento, si el acto o su objeto fueran ilícitos o imposibles, en caso de no revestir la forma prescrita por la ley, si dependiendo su validez de la forma instrumental fuese nulo o instrumento respectivo, y
cuando el agente procediese con simulación o fraude presumidos por la ley. Bueno, vieron que ahí la ley establece cuándo un acto va a ser declarado nulo. En la primera casuística, por ejemplo, mencionaste, ¿puedes leer otra vez el primerito? Cuando lo hubiere realizado un incapaz por falta de discernimiento. Bueno, ahí hacemos mención a lo que ya estudiamos nosotros, el artículo 38 de la clase antepasada, creo, cuando dimos quiénes eran absolutamente incapaces. De hecho, ¿se acuerdan que mencionamos que eran absolutamente incapaces y los relativos? A eso se refiere, o sea, según esta clasificación, una ley es perfecta cuando la misma norma jurídica o la ley te establece o te determina aquellos actos cuya violación, o sea, si se vulnera lo que establece la norma, va a acarrear la nulidad del acto. Evidentemente, cuando es realizado, por ejemplo, por un incapaz, vimos ya que ese acto va a carecer de efecto jurídico, por lo tanto es nulo e insanable o insalvable también. En relación a la sanción, otra clasificación que hace Ulpiano es leyes pluscuamperfectas. Son aquellas normas cuya violación imponen una doble sanción. Por eso la llama pluscuamperfecta. Entonces, es pluscuamperfecta cuando la norma establece o la ley establece como consecuencia, ¿verdad?, una doble sanción, que puede ser una pena y una reparación económica. Les voy a leer el ejemplo que está en el artículo 439 del Código Penal. Un ratito. En realidad ese artículo está mal transcrito, no es el 439. Podemos hablar, por ejemplo, como ejemplo les voy a poner el artículo que habla de la calumnia, ¿verdad? Que la misma norma establece que en caso de que se ocurra un hecho de calumnia que se da, por ejemplo, cuando dice acá, el que contra la verdad y a sabiendas afirmara o divulgara a un tercero o ante este un hecho referido a otro capaz de lesionar su honor, será castigado con multa. Y posteriormente habla que también se puede aplicar lo dispuesto en el artículo 59, que es el de la composición, que habla de un resarcimiento económico. O sea, en este tipo de hechos la norma establece dos tipos de sanciones. Una sanción que es de multa o de pena privativa de libertad y una compensación o un acuerdo económico, por llamarlo de alguna forma, que llega el autor con la víctima. A eso es lo que le llama ley pluscuamperfecta. Están entendiendo cómo Ulpiano analiza desde el punto de vista de la sanción. Después tenemos leyes minuscuamperfectas, que dice son aquellas que sancionan al autor de la violación del precepto, pero no sancionan la nulidad del acto. En este caso, por ejemplo, la minuscuamperfecta va a sancionar, dice, al autor, al que realizó el hecho, pero el acto va a seguir siendo válido. Por eso dice, no sanciona la nulidad del acto. Y el ejemplo está en una modificatoria del Código Civil, que es el artículo 17 de la ley 1/92, que consagra:
no pueden contraer matrimonio los menores de uno y otro sexo que no hubieran cumplido 16 años, excepto dispensa especial para caso excepcional a partir de los 14 años, y a cargo del juez en lo tutelar del menor. Entonces, acá, por ejemplo, en este ejemplo, habla de que no pueden contraer matrimonio los menores de uno y otro sexo que no hubieran cumplido 16 años. La excepción que establece la norma es a partir de los 14 años, siempre y cuando haya tenido el permiso o la dispensa del juez en lo tutelar del menor. Y el artículo 21 establece la consecuencia que dice: si los menores se casaren sin la debida autorización, quedarán sometidos al régimen de separación de bienes hasta cumplir la mayoría de edad. Es decir, no se anula el matrimonio, solamente que la norma le impone que la administración de su matrimonio va a ser a través de la separación de bienes hasta tanto ambos cumplan la mayoría de edad. Vemos entonces cómo Ulpiano toma para las clasificaciones la sanción prevista en la norma jurídica y de acuerdo a eso entonces hace esta clasificación. Por otro lado, él habla que existe una clasificación también que la denomina leyes imperfectas, que son aquellas cuya violación no genera una sanción de orden jurídico y que está prevista, por ejemplo, en el artículo 11 y 13 de la modificatoria del Código Civil, Ley 1/92. Si ustedes tienen su código, pueden buscar ahí para poder leer un poco esto. El Código Civil, buscan un poco en su índice y van a ver Ley 1/92 y vamos a leer un poco artículo 11 y 13. Para saber un ejemplo de cuándo es leyes imperfectas. ¿Encontraron? Sí, doctora. A ver, ¿puedes leer? A ver si estamos en lo mismo. Yo me fui a buscar el código. Artículo 11. La existencia, el estado civil, la capacidad e incapacidad de hecho de las personas físicas domiciliadas en la República, sean nacionales o extranjeras, serán juzgados por las disposiciones de este código, aunque no se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la República. No, vos estás leyendo el artículo 11 del Código Civil. La modificatoria de la ley tenés que buscar en la parte de atrás, al final del Código Civil. Al final, están las modificatorias. En mi código, por ejemplo, está con de color amarillito. ¿Ves? Todo esto Sí, sería el Código Civil y estas leyes, esta parte amarillita es la que contiene las modificatorias. Y ahí tenemos, por ejemplo, la ley del divorcio vincular, la ley 1/92, la reforma parcial del Código Civil. En esa ley tenemos que buscar el 11. Le voy a buscar yo para que sea más... El que dice en ningún caso el no uso por parte de la... Eso es lo que escuché, eso es lo que encontré. Ese es. Sí. Un poco. En ningún caso el uso por parte de la esposa, en ningún caso el uso por parte de la esposa del apellido marital podrá ser considerada como ofensivo por el marido. ¿Cuál es la consecuencia entonces de que la mujer casada, use o no el apellido del marido? Que puede ser considerado ofensivo.
que no influye en ninguna manera jurídicamente. Muy En bien. ningún caso, sí, sí. Por eso dice ahí leyes imperfectas. Este es un ejemplo que viene muy bien para nuestra clasificación de leyes imperfectas cuando hablamos, ¿verdad? De que dice, son aquellas cuya violación no genera una sanción de orden jurídico. En ningún caso el no uso por parte de la esposa del apellido marital podrá ser considerado como ofensivo para el marido, dice. El artículo 13, los cónyuges decidirán libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y tienen derecho a recibir al respecto orientación científica e orientación científica en instituciones estatales. No hay ninguna sanción tampoco en esta disposición legal. Y estas son las que conocemos en la clasificación de Ulpiano como leyes imperfectas. Entonces, ¿cómo se estudia esto, señores? Haciendo un cuadro comparativo. Según Ulpiano, clasifica las normas jurídicas según las sanciones, en relación a las sanciones, y clasifica en 4: leyes perfectas, leyes pluscuamperfectas, minucuamperfectas y las imperfectas. Y también saber o conocer qué contiene cada una de ellas, ¿verdad? Como mencionamos recién. En relación al ámbito espacial, temporal, material y personal de validez. Bueno, acá estamos hablando de un montón de terminologías. Esta clasificación, según el ámbito espacial, temporal, material y personal de validez, uno de los que realizó esta clasificación es Hans Kelsen, que realizó la clasificación de las normas jurídicas teniendo en cuenta estos puntos, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, que estudiar antes para poder entender más fácil lo que viene a continuación es ¿qué significa ámbito espacial? Ámbito espacial significa el espacio o el territorio en el cual la legislación va a tener aplicación o vigencia. Dentro del término espacial incluye el territorio, tierra, agua y aire. Todo eso, por ejemplo, si agarramos el territorio paraguayo, todo el territorio paraguayo es lo que compone el régimen espacial de validez de la norma jurídica. Temporal, hablamos de la vigencia en el tiempo de la norma jurídica, es decir, si la ley es vigente, si es obligatoria, por lo tanto, para el momento que se pretenda la aplicación de la norma jurídica. Material se refiere a la materia, si es derecho penal, si es derecho procesal, si es derecho civil del menor, etcétera, de acuerdo a la materia que estamos hablando. Y personal sería la persona a quien va dirigida la norma jurídica de cumplimiento obligatorio. Entonces, en base a estos parámetros, Kelsen habla de una clasificación que va: normas espaciales determinan el territorio dentro del cual rige. Y ahí se van a clasificar en leyes nacionales, locales o internacionales, según el régimen, o sea, considerando espacialmente. Temporales indican la duración o vigencia de la norma jurídica y se subdivide entonces en que dice ahí, se subdivide en una vigencia determinada y en una vigencia indeterminada. La determinada está establecida por la regla, que sería lo común o lo tradicional o lo mayormente legislado, y la indeterminada como excepción. Esto, para explicar de una manera más sencilla, sería de la siguiente manera, ¿verdad? Todas las leyes tienen una vigencia de duración que no podemos predecir nosotros cuánto va a ser, ¿verdad? Se sanciona y tiene vigencia una norma jurídica y generalmente las leyes no establecen que va a estar vigente hasta tanto tiempo, salvo cuando es una excepción.
Como ejemplo podemos poner, por ejemplo, estos decretos, leyes que regían el sistema de cuarentena, por ejemplo, que decía, bueno, esto va a regir de tal fecha a tal fecha. En ese caso, estamos hablando de una vigencia determinada por vía de la excepción, ¿verdad? Porque te establece un plazo de tiempo. Por lo general, las leyes son aprobadas o tienen vigencia en un país de manera indeterminada. Por otro lado, tenemos las normas materiales que van a referirse al contenido o índole, ¿verdad?, de la actividad que se va a pretender regular. En estos casos, como dos grandes grupos de clasificación, podemos decir el derecho público y el derecho privado. Derecho público es cuando el interés que se va a precautelar va a ser el del Estado y el de los particulares va a estar subordinado al derecho público. Y al revés, cuando es norma de derecho privado, es cuando se va a precautelar con mayor preeminencia el derecho de los particulares y el Estado va a tener que actuar como persona jurídica para intervenir en este tipo de derechos. Y hace también la clasificación de las personales que, como le había dicho, hace referencia a los destinatarios, es decir, quienes van a ser los obligados por la ley de acuerdo a su redacción. En este caso, puede ser generales, que es la mayoría de las leyes que se dictan en el país, o, por ejemplo, individuales cuando va dirigido a un determinado grupo de personas. Y como ejemplo podemos poner en relación a las normas personales generales, la mayoría de las leyes o de las normas jurídicas tienen en su redacción, o va dirigido, mejor dicho, a todos los individuos. Así tenemos, por ejemplo, cuando dice todos los ciudadanos son iguales en derechos y en obligaciones, esa redacción todos habla de una generalidad y que va dirigido a todos, ¿verdad? A mujeres, hombres, son iguales en dignidad y derechos. Y cuando la ley se refiere a un destinatario específico, por ejemplo, el código laboral, el código del menor, como les mencioné, ¿verdad? Como ejemplo, entonces, o el código penal militar, tiene sus destinatarios específicos a quienes van a ser los obligados por esa norma jurídica. Según su aplicación, es decir, según la aplicación que tenga la norma jurídica, se divide en taxativas y dispositivas o supletorias. Las taxativas son aquellas que deben cumplirse estrictamente por los destinatarios, quienes no pueden derogarla por una manifestación de voluntad. El ejemplo de una norma taxativa ya la estudiamos en las clases pasadas en el artículo 37 del Código Civil, que podemos leer otra vez. Artículo 37, norma taxativa. ¿Quién tiene a mano? La incapacidad de hecho. Sí. ¿Puedes leer, por favor? Son absolutamente incapaces de hecho las personas por nacer, los menores de 14 años de edad, los enfermos mentales y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito o por otros medios. Perfecto. Entonces, taxativa, dice ahí, normas taxativas son aquellas que deben cumplirse estrictamente por los destinatarios, quienes no pueden derogarla por una manifestación de voluntad. O sea, aunque la persona, ¿qué quiere decir manifestación de voluntad? Aunque la persona quisiera por su voluntad dejar sin efecto la norma jurídica, no puede porque hay una obligación de ley de cumplir. Por eso dice norma taxativa, se debe de cumplir sí o sí lo que establece la norma jurídica para que tenga efecto. Y luego habla de las normas dispositivas o supletorias, que son aquellas que pueden renunciarse por los particulares. Es al revés de la otra, ¿verdad? Y solo entran en vigencia para suplir la voluntad no expresada por los sujetos a quienes van dirigidas. Y se refiere a las normas que regulan la relación, por ejemplo, de los contratos. Siempre les suelo mencionar que cuando hablamos de las actividades contractuales, siempre van a estar libradas al libre acuerdo entre las partes. Por eso siempre que se habla
de un contrato van a estar reguladas por normas supletorias o dispositivas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar sujetas a la voluntad de las partes. Los acuerdos, ¿verdad? Siempre la ley igualmente va a establecer formalidades, ¿verdad? Para que el acto jurídico tenga validez. Pero hay determinados puntos que va a estar librado a la voluntad de las partes. ¿Podemos leer el artículo 561 del Código Civil? El pago debe hacerse en el día del vencimiento de la obligación. Si no hubiere plazo ni resultare de las circunstancias, será exigible inmediatamente. O sea que no sé si yo nomás, pero no te escuché tan claro. ¿Puedes leer nuevamente, por favor? Sí, profesor. El pago debe hacerse en el día del vencimiento de la obligación. Si no hubiese plazo ni resultare de las circunstancias, será exigible inmediatamente. Bueno, por ejemplo, vieron que se refiere a una norma que regula un contrato, por ejemplo, de compra-venta, que dice ahí la norma va a estar librada a lo que las partes acuerden como norma general, pero en caso de que no se haya establecido, ¿cuándo dice la ley que se tiene que cumplir? Inmediatamente, dijiste, Junior. En el momento. En el momento, inmediatamente. Bueno, eso es, por ejemplo, lo que establece una... Yo lo que quiero que entiendan ustedes la diferencia entre una norma taxativa y una dispositiva o supletoria. Las taxativas son aquellas, entonces, en que tiene que cumplirse los presupuestos que establece la ley para tener efecto jurídico. Por más que las partes quieran realizarlo de otra forma o de otro modo por su voluntad, no la pueden aplicar porque existe una prohibición legal de realizarlo. Y las normas dispositivas o supletorias, su nombre te está diciendo que es mucho más amplio, que es mucho más discrecional, y entonces tienen en cuenta, por decirle, la voluntad de las partes que van a realizar ese acto jurídico y se aplican casi siempre en el marco de lo que sería un contrato de compra-venta. Otro tipo de clasificación es por la razón de los términos y el sentido de sus mandatos. Desde este punto de vista se clasifica en preceptivas y prohibitivas. Preceptivas son las que ordenan, son las leyes que ordenan una acción. Por ejemplo, son representantes necesarios de los menores, sus padres, y en defecto de ellos, sus menores, que ya vimos también, ¿verdad? O sea, las preceptivas van a ser aquellas leyes que van a ordenar en su redacción una acción. Las prohibitivas, como su nombre dice, ordenan una prohibición. Y, por ejemplo, el artículo 9 del Código Civil dice, los actos jurídicos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres. Que habla de una prohibición. Cuando la redacción de la norma dice no puede, por ejemplo, en este tipo de redacción, ¿verdad? Tenemos claramente que establece una prohibición y que la conducta entonces tiene que circunscribirse a lo que establece la norma para que pueda realizarse. En el ejemplo, dice ahí el artículo 9 del Código Civil, los actos jurídicos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres. Si es que se realiza un acto jurídico violando o vulnerando el orden público y las buenas costumbres, ese acto jurídico no se va a poder realizar, porque la misma norma establece que no. Hay que diferenciar también que este tipo de clasificaciones, o mejor dicho, mejor que diferenciar sería aclarar que este tipo de clasificaciones, los ejemplos están del Código Civil, pero podemos encontrar en todas las ramas del derecho. También la encontramos en el ámbito penal, laboral, etcétera, etcétera. Otra clasificación que tenemos es según la importancia o jerarquía. Esto ya aprendimos nosotros el día 1
de las clases, que existe una norma primaria o la norma suprema o norma fundamental. En este caso, la clasificación la denomina como, según importancia o jerarquía, puede ser según norma primaria y secundaria. ¿Cuál va a ser la norma primaria? La Constitución Nacional, para nuestro caso, ¿verdad? Porque es aquella ley que tiene sentido y validez en sí misma y no depende de otra legislación que la dé vida o que la torne vigente para el ordenamiento positivo. Y la secundaria es aquella ley que siempre va a tener sentido o aplicación en relación a la norma primaria. Ejemplo, ¿verdad? Sería todos los códigos en general. Vimos ya también los ejemplos en relación a esta norma secundaria. ¿En qué sentido? Todas las leyes, todos los códigos que están vigentes en nuestro país entran en vigencia en función a lo que establece la Constitución Nacional. Esto quiere decir que si la Constitución consagra un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a la vida, que es el ejemplo que les puse ya alguna vez, y el Código Penal, por ejemplo, sanciona la pena de muerte, entonces esta norma secundaria, que en este caso sería el Código Penal, no va a tener sentido ni aplicación porque la Constitución, que es la norma primaria, establece un derecho primordial que es el derecho a la vida de todo ser humano. Entonces vemos nosotros cómo este tipo de clasificaciones se realiza a los efectos didácticos, pero también para entender la amplitud que contiene una norma jurídica o una ley cuando se legisla, que contiene todos estos lineamientos que nosotros estamos desgranando como clasificación, y en la práctica se utilizan estas clasificaciones en todos los ámbitos del derecho. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, continuamos entonces. Otro tipo de clasificación es desde el punto de vista de su fuente o forma de producción. Su fuente o forma de producción significa cómo fue elaborada, dónde fue elaborada, cuál es el origen de esa legislación. De este punto de vista se clasifican en legislativas, consuetudinarias, jurisprudenciales y voluntarias. Legislativas son las leyes escritas dictadas por el órgano encargado de elaborarlas. O sea, son aquellas leyes, como dice su nombre, ¿verdad? Escritas, dictadas por el órgano encargado de elaborarlas. Esas van a ser, ¿quiénes son los que elaboran las leyes en nuestro país? El poder legislativo. Entonces, el origen de esa ley va a ser el poder legislativo, o sea, senador o diputado, que vamos a estudiar eso en su oportunidad. Otro puede ser desde el punto de vista consuetudinario, que ya vimos que es consuetudinario basado en la repetición constante y uniforme de una manera de actuar que va tornándose en la psicología de esa población como una manera correcta de solucionar algún conflicto, y que esa actividad o esa solución no está prevista en la norma, y por eso la ley se va a referir a legalizar a ese uso y costumbre. Va a tomar ese uso o costumbre de la población y la va a traducir en una ley. Esa es lo que se conoce como derecho consuetudinario o ley consuetudinaria. Las jurisprudenciales son las leyes que tienen su fuente en la producción de la actividad jurisdiccional para resolver los casos que se presentan. Ya vimos nosotros que la jurisprudencia es el conjunto de sentencias judiciales dictadas en un mismo sentido y que van formando un cuerpo de soluciones. Y por otro lado tenemos las voluntarias, que son las leyes cuya fuente de producción son los acuerdos de las partes o la manifestación de voluntad de una sola persona que se da, por ejemplo, en un contrato, en un testamento. Cuando la fuente de producción de la norma es la voluntad del ser humano, podemos decir de que siempre se va a ver reflejado, así como ejemplo, en un contrato realizado entre dos personas, o puede ser también en un testamento, que es la manifestación voluntaria unilateral de una persona, que vamos a ver también bien a profundidad cuando damos sucesiones. Bueno, teoría de la norma
Eso es todo en cuanto a las clasificaciones. Vemos entonces que hay varios lineamientos de clasificaciones para elaborar cuadros sinópticos, que es la sugerencia que les hago ver al día de hoy para que ustedes puedan elaborar esos cuadros y puedan tener bien establecido cuáles son, o sea, desde qué punto de vista viene el origen de la clasificación, ¿verdad? Y en qué se clasifica y en qué consiste esa clasificación. Teoría de la norma jurídica. Bueno, algunos juristas sostienen que la norma jurídica tiene la estructura de un juicio. Esto significa no un juicio llevado a cabo en los tribunales, sino desde el punto de vista de una lógica jurídica que supone una relación de conceptos que son la intervención de las personas y el que intervienen propiamente dicho en un acto jurídico. Ahí tenemos que establece que consta de 3 elementos: sujeto, cópula, que establece la relación, y predicado, que sería la premisa mayor, y premisa menor o conclusión. Para hacerlo más sencillo, la norma jurídica tiene la estructura de un juicio cuando decimos que se elabora con una hipótesis o supuesto jurídico y una disposición o consecuencia. Entonces, ese juicio de valor que se realiza cuando el legislador elabora una norma o una ley y en esa ley se establece la hipótesis y el supuesto jurídico, es lo que se entiende o lo que sostiene esta teoría como postulado de que la norma jurídica tiene la estructura de un juicio desde el punto de vista lógico jurídico. Por otro lado, tenemos los juicios del ser o enunciativos. Cuando hablamos de juicios del ser, tenemos que tener en cuenta que se denomina también enunciativos porque enuncian la manera correcta de actuar o la manera correcta de la conducta que la norma establece para los ciudadanos. Ahora bien, cuando hablamos también del punto de vista de la naturaleza, que ya vimos nosotros varias veces, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? Siempre van a tener relación con las leyes de las ciencias naturales. Y entonces, en ese caso, ¿verdad? No es que se tenga en cuenta o tenga una relevancia en el ámbito jurídico, pero podría llegar a tener. Por eso dice ahí, también forman parte del juicio del ser las leyes sociológicas, jurídicas y psicológicas que se refieran a una conducta humana, porque un hecho físico que debe ser explicado en función a las causas. Es decir, la enunciación del juicio del ser, como estamos estudiando en esta parte, que es parte netamente teórica, lo que hace es una diferenciación de la enunciación propiamente científica, que va, vamos a decir, por un camino, y de aquellas que se refieren a las leyes sociológicas, jurídicas y psicológicas que sí tienen que ver o sí tienen relevancia en la conducta humana. Las normas jurídicas siempre van a referirse a establecer conductas de acción o de prohibición o inclusive consecuencias relacionadas o relativas a la conducta humana, que es lo que va a establecer como premisa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que se va a prohibir y qué es lo que se va a permitir. Y en caso de que se permita o se prohíba, si hay alguna sanción al respecto. Por otro lado, tenemos los juicios del deber ser. Los juicios del deber ser se llaman también inmutativos o atributivos. ¿Por qué? Porque se atribuye o imputa una consecuencia a una condición establecida en la norma. No expresa un ser, sino un deber ser. Los juicios del deber ser siempre van a estar relacionados a las normas jurídicas de relevancia en el ámbito judicial o jurídico, porque por lo que dice ahí, ¿verdad? Se establece una conducta
de deber ser, y en caso de que no se realice ese deber ser, la norma o la ley va a establecer una consecuencia por el incumplimiento. Esta distinción que vimos recién fue elaborado por Kelsen, que fue el que mencionó por primera vez esta distinción, y actualmente todavía sigue siendo, digamos que ampliada por los juristas de nuestra época para que se actualice estos conceptos que estamos viendo en esta parte. Bueno, estructura relacional del juicio que implica en la norma jurídica categórico, hipotético y disyuntivo. Cuando hablamos, según la relación de los juicios, puede ser categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Cuando hablamos de juicios, hablamos de la elaboración de la norma jurídica. Cuando hablamos de un punto de vista categórico, es cuando la norma o la ley establece una afirmación sin condición alguna. Desde este punto de vista lógico, en un juicio categórico se encierra un mandato o una orden. Esas son las leyes que podemos decir entran dentro de este ítem de categórico. Ahí están los ejemplos. Se tiene que pagar tal impuesto o es obligación pagar la patente municipal o el impuesto inmobiliario o lo que sea. Por eso se llaman normas categóricas. También puede estar redactado en forma negativa. Por ejemplo, cuando dice no se debe robar o no se debe matar, etcétera, ¿verdad? Esta es una tradición que se ha hecho bastante, o sea, una forma de redacción que ha sido bastante difundida por la mayoría de los países y adoptada por la mayoría de los juristas también. Hipotéticos, en lo que se refiere a los juicios del deber ser, del ser, como su nombre dice, son aquellas leyes que van a estar sometidas a una condición y esa condición se tiene que cumplir para que la norma se aplique. Según Kelsen, sostiene que si bien toda norma tiene una sanción, esta se encuentra condicionada al previo cumplimiento de la hipótesis, obviamente para que se aplique la sanción. Es lo mismo que nosotros veníamos viendo en cuanto al inicio de la clase, ¿verdad? Que es la estructura de la norma jurídica, hipótesis y consecuencia. Por otro lado, tenemos el punto de vista disyuntivo. El disyuntivo, ustedes están dando también seguramente en sus clases de castellano, son cuando, en la redacción ya de la norma, cuando la misma ley o la misma norma contiene dos juicios hipotéticos que van enlazados por la conjunción o, ¿verdad? Y ambas se tienen que dar para que se aplique la norma. Entonces, o sea, si la ley establece, ¿cuándo sería disyuntivo? Cuando la ley en la hipótesis establece dos condiciones unidas o enlazadas por la disyunción o para que se aplique esa norma jurídica. La disyuntiva radical en que toda conducta jurídica tiene que ser forzosamente lícita o ilícita y solo con la estructura disyuntiva queda conceptualizada ambas posibilidades. Entonces vemos ahí cómo este juicio del deber ser también tiene una clasificación que se va haciendo otra vez más amplia desde el punto de vista como tuvimos ahí en la diapositiva, y uno de los propulsores de esto fue Hans Kelsen, y como les mencioné, hasta la fecha sigue haciéndose la evolución o el estudio para perfeccionar estas teorías. Concepto jurídico fundamental. ¿Qué es un concepto jurídico fundamental? Son aquellos llamados puros o categóricos jurídicos, son las que se encuentran en toda norma jurídica. Toda norma jurídica hace referencia a sujetos, supuestos jurídicos, deberes, sanciones, porque constituye la estructura esencial del derecho. Entonces, cuando hablamos de concepto jurídico fundamental puro, son aquellos que se encuentran en una norma jurídica
porque toda ley o toda norma jurídica hace referencia a sujetos que van a ser el sujeto activo, el sujeto pasivo, establece los deberes o las sanciones o las obligaciones que puedan surgir entre ellos, y todo esto constituye la estructura esencial del derecho. Según Cosio, enumera que son 6: sujeto, hecho, que establece el supuesto jurídico; derecho, subjetivo; deber jurídico; transgresión y sanción. Bueno, estamos por terminar esta lección, pero quiero repartir los trabajos prácticos y esta es la hora que más compañeros están conectados. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Sí, claro. Sí, profe, sí, estamos escuchando. Sí, profe. Bueno. Bueno, he recibido 50 grupos de trabajos prácticos que al término de la clase voy a subir en el Classroom el tema asignado al trabajo práctico y les voy a hacer, también les voy a dejar ahí para que ustedes sepan el tema. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos del trabajo práctico? Yo puntúo la fecha, o sea, si por ejemplo ustedes entregan en fecha el trabajo práctico y si cumplen con los, tienen un punto. Ese entregar el día que la cátedra les asigna, ya tienen ganado un punto de los 10. Me interesa mucho el contenido, chicos, de lo que ustedes van a desarrollar. El trabajo práctico tiene que hacerse en hoja tamaño oficio. Tiene que tener la distribución de un trabajo práctico de la siguiente manera, ¿verdad? Tiene que tener una carátula donde conste el grupo, los nombres de los integrantes, el tema asignado, el nombre de la docente. Déjenme ahí en blanco un espacio que diga fecha, entrega y otro espacio en la carátula misma, puntuación o nota del trabajo práctico. Esa sería la hoja 1. Profe, Luego, ¿eso vas a mandar otra vez, lo que estás diciendo? Sí. Ah, ok. Quiero que atiendan por eso en la hora de más audiencia y no estoy diciendo. O si no, voy a subir nomás. Y si podés decir otra vez como para anotar un poco más lento o si subí mejor. Pero yo estoy tratando de anotar y me pasó todo. Bueno. Voy a hacer de la siguiente manera, chicos. Tiene que tener, como les decía, una carátula donde tenga el tema asignado. Primero, la materia, introducción a la ciencia jurídica. Tema, tal tema. Grupo, el número de grupo. ¿Por qué, señores? Porque yo cotejo que el grupo presente el trabajo que le fue asignado. Aquellos alumnos que no presentan o que presentan otro tema al que fue asignado por la cátedra, de plano su trabajo práctico es rechazado o no puntuado. Entonces, tengan ya en cuenta eso, que sí o sí, por eso les digo, si más adelante ustedes se quedan sin compañero porque su compañero dejó la carrera o qué sé yo, bla, 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 el que queda solo, por decir, es el encargado de presentar ese trabajo práctico. Como le iba diciendo, la carátula tiene que contener la materia, introducción a la ciencia jurídica, el tema, el grupo, los nombres de los integrantes, la fecha, pongan ahí fecha de entrega y me dejan en blanco para que yo complete cuando ustedes entregarán ese trabajo y la puntuación o la calificación. Eso sería en la carátula. Luego les pido que tenga una introducción. Después viene la parte del desarrollo, hoja tamaño oficio, letra 12, de la que ustedes quieran, pero 12, más de eso no. El desarrollo del tema que les toca tiene que tener un mínimo de 10 páginas y un máximo de 20 páginas. Entonces, eso es el desarrollo. No me contabilicen ustedes como que, no sé, la introducción, todo. El desarrollo
10, mínimo, máximo 20. Después les pido una conclusión de cada uno de los integrantes del grupo, que tiene que tener la firma otra vez de cada uno, y la bibliografía utilizada que va al final del trabajo, ¿verdad? Yo no les exijo que lo hagan en, qué sé yo, que gasten en una encuadernación. Sí les pido que sea en una carpeta con tapa plastificada delante del color que ustedes quieran. Me es más fácil para verificar una vez que ustedes me entregan ese trabajo, que la parte inicial del trabajo, ¿verdad?, venga con esta tipo de carpeta que viene de la parte de adelante plastificada transparente. ¿Conocen, verdad, la carpeta esa? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Esos son entonces los lineamientos que por las dudas, voy a subir también cuando subo el trabajo, o sea que la distribución de los trabajos prácticos, para que ustedes tengan eso en cuenta y puedan ya reunirse con tiempo con sus compañeros de trabajo, con su equipo, y puedan elaborar el trabajo práctico. La manera de entregar ese trabajo, bueno, el año pasado yo le pedí a los delegados que vayan juntando los trabajos y que me acerquen al tribunal. Más adelante les voy a dar las indicaciones solamente que a los delegados el día de entrega del trabajo práctico. Entonces, siempre hay compañeros que entregan después X, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que aquel que entrega después ya no va a tener los 10 puntos que están asignados, porque le va a faltar ya el punto de, como es de, que yo puntúo de entrega en fecha, ¿verdad? Lo que más puntúa es o sea, todo lo que les digo tiene su punto, ¿verdad? Pero la medular de la puntuación para mí es el desarrollo, la introducción y la conclusión. Si, por ejemplo, son dos integrantes del grupo y uno presenta la conclusión, así como les dije, firmada, con su firmado, pues la conclusión es individual, no es de los dos. Entonces, por ejemplo, uno presenta y el otro no, a lo mejor ese que presentó va a tener un poquito más puntaje que el que no presentó, porque yo me tomo el trabajo de leer los trabajos prácticos y de asignar la puntuación de acuerdo al cumplimiento o no de los ítems de la cátedra. ¿Están entendiendo más o menos cómo es la dinámica, verdad? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. Entonces ahora yo les voy a subir la distribución de los temas y los lineamientos para este trabajo práctico también, para que tengan a mano, y Dios mediante nos vemos en la clase del jueves. ¿Está bien? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo, profe. Dale. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe.